Aquí continuando con la quinta parte de la saga ADSR en Windows Form C++, la actividad que vamos a hacer es aplicar un vibrato a la señal de audio que hemos generado y vamos a analizar el vibrato respecto al movimiento de la fuente. ¿Ya? O sea, vamos a tratar de vincular esto a la variación de frecuencia cuando la fuente se mueve. Lo que vamos a ver ahora, yo recuerdo haberlo leído en algún lugar, traté de buscarlo pero no lo encontré, es que podemos simular el vibrato haciendo una variación de fase a medida que se escribe la señal de audio. Tratando de buscar información en internet, también el motivo de este video es que no hay nada. Bueno, en YouTube sobre todo no hay nada al respecto, por eso estoy haciendo este video para que aportemos ahí nuestro granito de arena para alguien que quiera aplicar este efecto, lo pueda tener disponible en este lenguaje C++. Bueno, vamos a abrir nuestro proyecto y yo les decía que por ahí en algún lugar leí que para poder hacer una variación en frecuencia, había que variar la fase, ¿ya? Porque lo que yo primero me imaginaba, y que de hecho lo intenté hacer, es variar la frecuencia simplemente, ¿ya? Pero surgen una serie de errores ahí. Entonces, bueno, esta información la voy a borrar. Nosotros nos quedamos hasta acá, y lo que vamos a hacer ahora es hacer una variación en la fase. Esto puede ser relativamente complejo de entender a nivel físico. ¿Qué sucede en la realidad? Nosotros escribimos una señal de audio así, de esta forma. I igual a seno de omega x. Y a esto le vamos a agregar otra función, a la cual le voy a denominar phi, y que esta varía también en función del tiempo. O sea, suponiendo que esta x es el tiempo, esta función es una variación, es la fase, en realidad esto sería la fase, pero que va a variar respecto al tiempo. Y como les decía, lo que yo leí por ahí es que si yo aplico esta variación de fase, que puede ser fácilmente otra señal sinusoidal, voy a generar una variación en la frecuencia, que va a depender de la función a la cual yo defina. Entonces supongamos que yo defino phi de t igual a la amplitud, le voy a llamar amplitud de vibrato, por el seno de omega de vibrato por el tiempo, donde omega vibrato va a ser igual a 2pi por la frecuencia de vibrato. Entonces esta variación de frecuencia va a depender de la amplitud y va a depender de la frecuencia. Porque ¿qué estamos haciendo acá? Estamos variando la fase de manera dinámica. Variar la fase de manera dinámica equivaldría, no sería exactamente igual, equivaldría a que una fuente yo la estuviera moviendo hacia adelante y hacia atrás, generando variaciones en la fase de la señal. Cosa que cuando la fuente está quieta, voy a tener esta fase, por ejemplo, y cuando la muevo hacia adelante, como la velocidad del sonido es constante, o sea, esta supongamos que es la barrera del sonido, cuando yo muevo la fuente hacia adelante, supongamos que la fuente se mueve hasta acá, ahí lo vamos a dibujar, esta misma frecuencia podríamos decir que se comprime. Ahí la vamos a dibujar
Dejémosla de otro color mejor. Vamos acá y cambiémosle el color a esta cosa. Voy a poner un color azul, por ejemplo. Ahí. Entonces, esta misma frecuencia, al variar la fase, se va a comprimir. Entonces me va a quedar algo así. Así. Y viceversa. Cuando la fuente se vaya para allá, supongamos que la fuente se va a quedar por aquí. Ahí. Vamos a cambiar el colorcito. Vamos a poner un color verde. Entonces la frecuencia ahora va a ser, supongamos que esta es la mitad. Bueno, va a ser como algo así. Por lo que voy a tener 3 frecuencias en los límites. O sea, cuando la fuente está en reposo, voy a tener una frecuencia F0, supongamos, que sería esta frecuencia de aquí. Esta va a ser la frecuencia, lo voy a llamar F1. Yo esta otra frecuencia de acá lo voy a llamar F2. El asunto es que en el efecto Doppler, esta variación de frecuencia va a depender de la velocidad de la fuente. Entonces yo les decía que, lo voy a tratar de explicar aquí más abajo. Acá, si la fuente se mueve de aquí hasta acá, y yo hago este movimiento, para allá, para acá, a una cierta frecuencia, voy a tener una velocidad. Pero si yo aumento la frecuencia a la misma amplitud, la velocidad va a ser cada vez mayor. Y si aumento la frecuencia, entonces la velocidad va a ser cada vez mayor. Voy a borrar todo esto. El problema es que no es exactamente eso. Es algo similar. Si la fuente se mueve entonces así en el tiempo, la velocidad máxima se va a encontrar aquí en el centro. ¿Ya? Entonces cuando la fuente vaya de aquí hacia allá, vamos a tener una F1, y cuando la fuente se esté devolviendo, vamos a tener una frecuencia 2. Bueno, aproximadamente eso es lo que sucede. No es exactamente igual. Entonces lo que voy a hacer acá es sumar esta fase y le voy a llamar phi. Entonces voy a declarar phi acá arriba y voy a declarar una frecuencia de vibración. Frecuencia de vibración, y voy a declarar una amplitud de vibrato. Y esto lo vamos a escribir acá. Entonces acá, antes de, voy a poner que la frecuencia de vibrato va a ser igual, supongamos 2 Hz, y la amplitud de vibrato va a ser igual, supongamos, a 20. Hay que recordar que la fase está en radianes. Y acá voy a declarar phi no, voy a declarar un omega de vibrato también acá arriba.
Y yo estoy acá en el botón. Bueno, tengo que ir al botón aquí en realidad. Me estoy equivocando. Entonces voy a sacar esto de aquí. Esto está en el timer. Me voy a ir al botón. El botón es lo que está aquí arriba. Entonces acá voy a comentar y voy a poner vibrato. Para saber que esto es el vibrato. Entonces omega b va a ser igual a 2 por m-pi por la frecuencia de vibrato. Entonces phi lo voy a escribir acá. Phi va a ser igual a la amplitud de vibrato por el seno de omega vibrato por el tiempo. En este caso, el tiempo va a ir aumentando x sobre n. Entonces, si esta función yo la sumo acá, más phi, y la sumo también acá, más phi, voy a tener una variación en la frecuencia. Veamos si es verdad. Entonces depuramos. Ya voy a hacer eso. Género. Y voy a ir a buscar acá en proyectos el audio que acabo de generar. Y esto lo vamos a abrir con Adobe Audition. Bueno, está generando un vibrato. Lo que voy a hacer es... ya, a ver, mejor no voy a considerar la envolvente. Por lo tanto, esto de acá, todo esto lo voy a comentar. Voy a generar un comentario de estas líneas de código, porque no las voy a tocar todavía. Lo único que voy a rescatar de acá es esta línea. Que la voy a escribir acá. Y esto, la envolvente, no lo considero. Simplemente voy a considerar la fase, la variación de fase. Entonces, voy a aumentar la duración. Voy a poner acá duración, voy a poner 5 segundos. Acá voy a poner a esto 30, porque había una leve variación de vibrato. Y acá voy a poner 50, a ver qué sucede. Esto es simplemente experimentación. Vamos a experimentar. Simplemente estamos experimentando. He quitado la envolvente solamente para poder analizar el vibrato. No hay envolvente ahora, entonces cuando yo presione el botón se va a generar un audio, que sería este audio de acá, sin envolvente, pero sí con variación de vibrato. Con una duración de 5 segundos. Entonces voy a analizar la frecuencia que alcanza, que sería esta frecuencia de acá. Si nos damos cuenta, el aumento de frecuencia
está llegando a casi 1100. Estamos por aquí en 1100. Interesante. Con amplitud de 50 y velocidad de 2 Hz estamos llegando al doble. ¿Será que si le aumento 3 Hz va a llegar al triple? Como les digo, esto, la relación de velocidad, variación de frecuencia, por una parte es simétrico, o sea, lo que aumenta es lo mismo que lo que disminuye en frecuencia. O sea, me refiero a que voy a analizar de nuevo esto y le voy a tomar una foto. Y voy a aumentar esto para que podamos ver con mayor claridad. Ahí le voy a tomar una fotito. Bueno, como les digo, hay muy poca información en internet. Y bueno, sería genial que también haya gente que apoye estas dudas que puedan surgir acá. No, voy a... voy a tomar una foto a esto. Y lo vamos a pegar acá. Bueno, acá nos podemos dar cuenta que la variación en frecuencia es bastante simétrico. Voy a ir acá, voy a cambiar un color rojo. Esta es la frecuencia que estamos generando. Son 1000 Hz. Y podríamos decir que estamos llegando casi a 1100. Acá. Y del lado contrario, casi a 900 aquí. Hay total simetría. ¿Ya? Eso por una parte, esa observación. Si yo aumento la frecuencia, debería aumentar más la variación acá. O sea, en vez de llegar a 1100, debería llegar mucho más allá. ¿Ya? Sería interesante encontrar la relación frecuencia-amplitud para tener total control de esto. Porque finalmente lo que estoy haciendo acá es simplemente un aproximado, algo totalmente empírico, en el cual yo no tengo control. ¿Ya? O sea, no tengo control de la variación en frecuencia, o sea, la cual yo deseo. Si yo quisiera que vaya de 1000 a 1050, entonces tendría que ir moviendo los números aquí hasta aproximarme. Pero si yo quisiera agregar esa variación específica en la ecuación, habría que hacer un análisis más profundo. Si yo aumento la frecuencia, lo voy a aumentar al doble. Veamos qué sucede. Aumento al doble. Genero. Genero el audio. Y lo voy a ir a analizar. Como aumenté la frecuencia, la variación va a ir más allá. Va a ser más rápido y va a recorrer un mayor rango en frecuencia. Entonces eso es lo que vamos a analizar ahora.
Voy a hacer el mismo análisis. Bien, bueno, aquí sucedió algo interesante, ¿eh? Algo que estaba en la predicción. Fíjense acá. No, lo voy a pegar aquí. Aquí sucede algo que tiene coherencia. Por ejemplo, acá, en esta gráfica, la frecuencia de vibración era 2 Hz. Acá la frecuencia de vibración fue el doble, 4 Hz. Con 2 Hz aumentamos de 1000 a aproximadamente 1100. Y viceversa, para la baja frecuencia fuimos a 900. O sea, aquí había una variación de 100 Hz para abajo y 100 Hz para arriba. Lo interesante acá es que desde 1000 Hz se llegó aproximadamente a 800 y aproximadamente a 1200. Entonces aquí llegamos de 1000 a 1200, duplicando la frecuencia. Bueno, esto habría que formalizarlo de alguna forma. Bueno, aquí es 100 solamente. Y acá sería otros 100. Esto habría que formalizarlo de alguna forma. Bueno, ¿cómo me gustaría normalizarlo? Que si acá yo pongo... Supongan que quiero hacer esta variación desde aquí hasta acá, independiente de la frecuencia, que se mantenga, por ejemplo. Si yo quiero 3 Hz o 1 Hz de vibrato o 10 Hz de vibrato, quisiera que fuese siempre desde 1100 a 900. ¿Ya? El problema es que cuando yo aumento esto, este rango no lo controlo. Sí lo puedo controlar con la amplitud. Entonces ahora voy a hacer el siguiente experimento. Voy a tratar de llevar esta frecuencia de 4 Hz a una diferencia, perdón, esto era 200, a una diferencia de 100. O sea, con los 4 Hz voy a tratar de llevarlo aproximadamente a 100, dividiendo la amplitud de la fase a la mitad. Entonces vamos a ver si esto realmente es así. Si fuese así, si funcionara, ya tendríamos control de esto. Entonces voy a generar el mismo audio con la amplitud a la mitad y vamos a ver qué sucede. ¿Ya? Como les digo, esto no está escrito, simplemente es experimentación que se me ocurrió ahora.
Bueno, ojalá que sea así, pues si fuese así ya tendríamos control de esto. Bueno, el audio hay que cerrarlo antes de... Entonces yo lo voy a cerrar aquí. Y voy a presionar el botón de el cual genera el audio. Ahí lo genera. Y lo voy a ir a cargar. Lo cargamos. Entonces voy a analizar si realmente... Exacto. Eso, bien, bien, bien. Muy, muy bien. Súper bien. Voy a tomarle una foto a esto. Y lo vamos a pegar en nuestros apuntes. Esto me parece genial porque antes yo lo hacía así al ojo nomás, lo que yo escuchaba y decidía ya ese vibrato me gusta, ya ahí se va a quedar. Pero no estaba formalizado en la ecuación, pues. Ahora sí, esto ya se va a poder normalizar. Porque si yo comparo esta gráfica con esta otra gráfica, claro, esta no está distinta debido a que es más rápida, entonces por eso me dio diferente, pero los límites ya los pude controlar. Al doble de la frecuencia, la amplitud es inversamente proporcional a la frecuencia. Entonces, si yo duplico esta frecuencia y quiero mantener esa amplitud, tengo que dividirlo por cuánto lo aumenté. O sea, si esto lo aumenté al doble, la amplitud lo divido al doble. Y eso me parece genial porque ya vamos a tener control de esto, de la misma duda que tenía acá. Estamos exactamente en los mismos límites. ¿Ya? O sea, estamos acá, acá y acá. Aquí la amplitud de vibrato fue de... ¿Cuánto le puse? Fue de 50 entre 2. Con la frecuencia de 4 Hz. Y acá la amplitud de vibrato era igual a 50. Esto lo aumenté al doble y esto lo dividí entre 2. Y ahí mantengo la relación de distancia. Ahora lo que habría que agregar es cuánto, o sea, la relación en frecuencia, qué relación tiene, ay, que no alcanzo a ver, qué relación tiene esto con la amplitud. Eso está interesante. Porque la amplitud es 50. O sea, ¿qué relación tiene este 50 con este aproximado 100? ¿Será que si yo disminuyo aquí la amplitud a la mitad, porque acá, claro, me fui acá, 50, 5 por 4, 20. O sea, lo que se me ocurre aquí, que la relación que puede haber es que 50 por 2 me da este aproximado. Eso es lo que estoy intuyendo, o sea, de una manera totalmente empírica. Que la amplitud se multiplica por la frecuencia para que me dé el rango al cual quiero llegar. Interesante. ¿Será que eso es verdad? A ver, comprobémoslo con un ejercicio. Acá, el siguiente ejercicio. Voy a inventarme un ejercicio.
El ejercicio va a ser el siguiente. Voy a cambiar el color del lápiz. Ahí de color negro. Voy a imaginarme el siguiente ejercicio. Ahí. Esta es la mitad. Entonces voy a imaginarme que estos son 1000 Hz y estos son 1500 y estos deberán ser 500. Entonces yo quiero un vibrato que vaya de 500 a 1500 con una frecuencia central de 1000 y la frecuencia de vibrato sea igual a 2 Hz. A 2 Hz. ¿Cuánto tiene que ser la frecuencia de amplitud? La amplitud del vibrato. ¿Cuánto tiene que ser? Bueno, según lo que yo intuí acá, esa variación de 100 Hz se obtuvo multiplicando AB por FB. Esa sería como la ecuación. Por ende, acá abajo tendría que... Voy a mover esto para acá abajo. Aquí. La variación que yo tengo ahora en mi ejercicio es de 500. Esta variación es de 500. Por ende aquí tendría 500 igual a AB por FB. Como FB lo tengo, entonces AB va a ser igual a 500 dividido 2, ¿cierto? Veamos si es verdad. Si esto se cumple, entonces la teoría ya está lista. 250. Amplitud. No, esto no es Hertz. Entonces la amplitud es 250 para que llegue hasta aproximadamente 1500 y la frecuencia es de 2 Hz. Veamos si es verdad. Vamos a ir al código entonces. Vamos a cerrar esto. Vamos al código. Entonces voy a cambiar esto a 2 y esto le voy a poner 250. 250 y esto debería ir de 1000 porque la frecuencia es 1000. O sea, esta frecuencia es 1000. Y vamos a ver. Esto es experimentación en vivo. Lo que estoy haciendo es experimentar para tener control de esto. Si tenemos control de esto, podemos hacer un programa en el cual nosotros decidamos, que el usuario decida la amplitud del vibrato y su velocidad. Ahí está. Entonces voy a abrir el analizador espectral. Y ahí está. Al parecer sí es. Ahí está la evidencia. Esta teoría no sé si estará escrita en alguna parte. Entonces acá tenemos... Voy a cambiar el color del lápiz de nuevo. Voy a apagar esto. La alarma. Ahí apago la alarma. Y es... genial.
Entonces acá tenemos 1 kilo, tenemos 1500, como lo calculamos, lo predijimos, y 500. Espectacular. Tenemos total control entonces ahora del vibrato. Ahí está la forma de hacerlo. Es una forma sencilla, pero bueno, no imaginé que en este video iba a lograr hacer esto. Ahí tenemos absoluto control del vibrato. Ahora, con respecto a la velocidad, estuve buscando yo acá el efecto Doppler. El efecto Doppler. Alguna ecuación del efecto Doppler. Bueno, el efecto Doppler es esto: el movimiento de la fuente. Si la fuente se acerca, o el observador, porque aquí tenemos en realidad una fuente y un observador. Si el observador se mueve, las ecuaciones son distintas a si la fuente se mueve. Son absolutamente distintas. El tema es que cuando la fuente se acerca, la frecuencia, la variación de frecuencia no es la misma que cuando se aleja con respecto a la frecuencia central. Me explico. Supongamos que al auto le doy una velocidad para que esta frecuencia que va a escuchar el observador sean 1500. Cuando se aleja del observador, no son 500 Hz. No es 500. No es lineal en ese sentido. Si la fuente emite 1000, acá hay 1500 y acá no hay 500. Es un poco más. ¿Ya? Yo estuve analizando ahí algunas de las ecuaciones de efecto Doppler que encontré específicamente acá. Esto de acá está súper interesante. Acá tenemos cuando el observador se acerca a la fuente, el observador se aleja de la fuente y la fuente está en reposo. Este es cuando la fuente se acerca y el observador está en reposo. Este es cuando la fuente se aleja y el observador está en reposo. Esta es cuando el observador y la fuente se acercan. Esta es cuando el observador y la fuente se alejan. Y esta es cuando el observador se mueve hacia la fuente y este en el mismo sentido. La está alcanzando. Observador alcanza la fuente. O la fuente se aleja del observador también. Entonces, eso, yo analicé. Y lo que podríamos hacer ahora es el experimento de... Vamos a suponer que la fuente se acerca al observador. Entonces la ecuación que tendríamos que utilizar es esta de acá. La fuente se acerca al observador. Entonces voy a copiar esta imagen y la voy a pegar en nuestros apuntes. Vamos a suponer qué velocidad tendría la fuente si es que ésta se estuviera acercando con esa variación de frecuencia. Bueno, aquí esto lo podemos agrandar. Vamos a agrandarlo un poquito. Ahí. Por ahí. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? La que voy a utilizar es cuando la fuente se acerca al observador. Sería esta de acá. Bueno, acá V sería la velocidad del sonido y VF sería la velocidad de la fuente. F sería la frecuencia que está emitiendo esa fuente y F0 sería la frecuencia que escucha el observador. Entonces voy a considerar que la velocidad es igual a 344 metros por segundo. Esto es como un estándar a 20 o 21 grados Celsius aproximadamente. La frecuencia entonces que emite la fuente son 1000 Hz. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad de la fuente? Si es que lo que escucha el observador son 1500 Hz, que es el ejercicio que hicimos ahora. Entonces, acá tendríamos que despejar. Tengo F0 igual a F multiplicado por V dividido V menos VF.
necesito despejar menos BF. Entonces voy a pasar a multiplicar para allá. Esto va a ser igual a F sobre F0 multiplicado por B. Entonces BF va a ser igual a B menos F por B dividido F0. Y si factorizamos, me quedaría B 1 menos F sobre F0 igual a BF. Esa sería la velocidad de la fuente. Bueno, eso es lo que me pide el ejercicio, es como analizar según la velocidad de la fuente. Yo estoy suponiendo que la fuente se está acercando. ¿Qué velocidad tendría esa fuente? Esto lo podemos calcular. Entonces acá lo voy a hacer un poquito más arriba. Entonces BF va a ser igual a 344 multiplicado por 1 menos 1000 sobre 1500. Y esto lo podemos hacer en alguna calculadora. Entonces aquí vamos a poner 1 menos 1000 dividido, ay no, aquí no se puede escribir, no hay una calculadora científica aquí. A ver, vamos a tratar de escribirlo completo. 344 por paréntesis 1 menos 1000. Ah, no lo escribe. Rayos. Paréntesis de nuevo. 1000 dividido 1500. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. 344 por 1 menos... ¿Será eso? A ver, voy a abrir el Excel. Esto va a ser igual a 344 por 1 menos 1000 dividido 1500. Mil dividido 1500. Eso es. 1000 dividido 1500. Y eso me da 114.6 o 0.7 aproximado metros por segundo. Esa es la velocidad. Esa es la velocidad. Esto es metros por segundo. La velocidad de la fuente es igual a 114.67 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad de la fuente. ¿Ya? Es bastante rápido. Es bastante rápido. Bueno, en kilómetros por hora habría que hacer la conversión ahí. Metros por segundo, kilómetros por hora. 1 metro por segundo. 114 metros por segundo son 410 kilómetros por hora. ...410 kilómetros por hora... aproximadamente. 0,7... no, es 0.7 aquí. 412
412 kilómetros por hora tendría esa fuente acercándose para que haga una variación de 1000 a 1500 hercios. Bien, creo que con eso ya es suficiente. Casi 47 minutos hablando de este tema. Bueno, voy a tratar de dejar estos apuntes en alguna parte. Ya he tratado de compartirlo con algún enlace, pero OneNote no lo permite. Así es que tendría que tal vez convertirlo en una imagen y compartirlo. Lo bueno es que ya tenemos control de que dependiendo de la frecuencia, nosotros podemos controlar cuánta va a ser la variación de frecuencia dependiendo de la amplitud. Interesante. Eso. Espero que este video haya sido de utilidad y puedan aplicarlo ahí a sus proyectos de audio. Nos vemos. Adiós.